Buenos días, hermanos. Vamos a entonar el himno 39 de Cantos Espirituales. Himno 39, 3-9, Santa Biblia. Cantemos. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Oremos. Eterno Padre Celestial, te damos infinitas gracias en esta mañana. Gracias, oh Dios, porque nos permites un día más de vida, porque nos permites estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos que ilumines en este momento al hermano que nos va a exponer tu palabra, que abras nuestros corazones para que podamos entender mejor y también poder aplicar día a día lo que aprendemos. Gracias, oh Dios, por tu iglesia, la cual compraste por medio de Jesucristo a precio de sangre. Gracias por darnos la redención y el perdón de pecados. Te pedimos que nos ilumines y nos guíes en este camino para que podamos llegar al término feliz. Bendice, oh Dios, esta nación, al presidente, ayúdale para que pueda gobernar de la mejor manera. Y también te pedimos por los que sufren, los enfermos, oh Dios, esté usted con ellos. Te damos gracias y te pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Recibí un email hace unas pocas semanas atrás donde mencionaba en este correo electrónico, creo que era de sermoncentral.com, algo así por el estilo. No pienso que le llegaron mis sermones, ¿verdad? Pero bueno. En este email, esta persona, quién sabe cómo se llama, mencionaba ahí el título, cómo mejorar nuestros sermones. Entonces, me llamó la atención el título en el encabezado del email, decidí entrar ahí a la página y ver ahí los tips que dan, ¿verdad? Los principios o consejos de cómo mejorar las predicaciones, los sermones. Entonces, déjenme comparto con ustedes lo que ellos mencionan, debe hacer el predicador para mejorar sus sermones, y luego, pues obviamente, vamos a considerar qué es lo que dice Dios por medio de su palabra. Entonces dice aquí, número 1, para mejorar tus sermones, dice, debemos de hacer uso de los dramas. Número 1, hacer uso de los dramas, porque pues ellos obviamente mantienen o retienen la atención de las personas, de la audiencia. Y eso es básicamente lo que queremos hacer, retener la atención de ellos. Entonces, considera los dramas en tus predicaciones de tiempo en tiempo. Número 2, dice, cuente muchas historias motivacionales, historias que toquen el corazón de las personas, para que sí de esta manera hagas que lloren y luego consideren, ¿verdad?, su condición espiritual. Y bueno, estás tocando el corazón de ellos, estás apelando a las emociones. Y eso funciona muy bien. Lamentablemente, aún en la iglesia del Señor, algunos han tomado esa ruta. Y me acuerdo que un hermano, un día le preguntaba a un hermano, por no mencionar su nombre, por cuestión de seguridad
nacional. Le preguntaban a este hermano que por qué usaba mucha emoción, por qué cambiaba su voz como que si estaba llorando, y el hermano le respondió porque esto funciona cuando predicas. Entonces, el punto de vista de este hermano, ¿verdad?, era apelar a lo que era la emoción en vez del corazón, ¿verdad? Bueno, también dice aquí, haga uso de marionetas, títeres. También eso funciona bastante, especialmente para agarrar la atención, ¿verdad?, de lo que es los jóvenes y los niños, y queremos obviamente enseñarles la palabra de Dios. Así que pues considere las marionetas en su predicación, ¿verdad? Pues de aquí nomás saca la mano, ¿verdad?, y comienza a decir, ¿verdad?, al apóstol Pedro, al apóstol Pablo, ¿verdad?, y comienzan así con sus entretenimiento una vez más. Luego también dice, haga uso de testimonios personales. También funcionan y son muy efectivos para poder proyectar el mensaje que queremos dar a conocer. Así que los testimonios personales hablan, ¿verdad?, en cuanto a lo que eras antes y ahora lo que eres, ¿verdad?, en esta ocasión. Y bueno, pues lamentablemente también, ¿verdad?, algunos de nuestros hermanos han optado por ese medio, que es los testimonios personales. Si no me equivoco, una congregación ahí en Houston deja espacio para lo que son, ¿verdad?, testimonios personales. Y bueno, lo utilizan, ¿verdad?, de esa manera. También menciona cuenta historias humorísticas, en pocas palabras, en español es chistes. Cuente, ¿verdad?, bastantes chistes, porque de esa manera retiene la atención de los que están ahí en la audiencia. Y después de todo, ¿verdad?, pues la palabra de Dios no es solamente estar serio, ¿verdad?, y enojado, sino que hay que gozar de la vida, hay que tratar, ¿verdad?, y mejorar, tratar de usar chistes para que de esta manera obtengamos la atención de ellos. También utilice ayudas visuales, también, ¿verdad?, menciona como lo que es el PowerPoint. Y si hay algunos, ¿verdad?, que pues se han ido al extremo con lo que es el uso del PowerPoint. Y bueno, pues me acabo de ocurrir de ¿verdad?, número 7, no es del email que agarré, pero usa también espantasuegras, como lo hace Richland Hills. De esas que sopla, ¿verdad?, y sale ahí, ¿verdad?, y pues bueno, eso también, ¿verdad?, pues mantiene la audiencia despierta. Pase su cubeta, ¿verdad?, con espantasuegras a todos ahí, y luego, como dijo Rick Ashley, ¿verdad?, sople un espantasuegra para la honra y gloria de Dios, ¿verdad?, durante la semana. Así que estas son las cosas que estamos viendo allá en el mundo denominacional, cosas que ellos piensan es lo que tenemos que presentarle a la audiencia, darle lo que ellos desean escuchar, para que así de esta manera nuestros sermones sean efectivos, sean eficaces, y así de esta manera logren el propósito por el cual se presentan esas lecciones. La pregunta es, ¿qué es lo que dice Dios en su palabra? ¿Nos ha mostrado Dios un patrón bíblico a seguir en cuanto a lo que es la predicación? ¿Nos ha dado Dios información en su palabra que usted y yo podemos considerar para mejorar nuestras predicaciones? Todo el tiempo, hermanos, necesitamos siempre mantener esa puerta abierta para mejorar. Hay unos que necesitan mejorar bastante, ¿verdad? Y hay otros, ¿verdad?, que ahí la llevan, y hay otros que pues han mejorado bastante y como quiera siguen dejando su puerta abierta para mejorar aún más y más y más, y todo para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Pero hermanos, la Biblia dice en 2 de Pedro, capítulo 1 y verso 3, el apóstol Pedro, 2 de Pedro 1:3 dice que nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Encontramos en la palabra de Dios, ¿verdad?, declaraciones explícitas, declaraciones implícitas. Encontramos mucha información que usted y yo podemos conocer para poder de esta manera, ¿verdad?, pues, llevar a cabo la voluntad de nuestro Dios. También recuerda 2 de Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La predicación es una obra. Y cuando seguimos la palabra de Dios, entonces, una vez más, vamos a mejorar conforme a la voluntad de Dios. Ahora, nuestras predicaciones bíblicas no van a ser eficaces desde el punto de vista de la sabiduría humana. Pero lo que tenemos que tener en cuenta, hermanos, es que debemos de considerar la sabiduría divina en cuanto a lo que es la predicación y no la sabiduría humana. Acuérdense de Éxodo 23 y verso 2, en cuanto a la aplicación, dice ahí el texto, ¿verdad?, no seguirás a los muchos para hacer el mal. Y lamentablemente, pues a través de los años, el pueblo de Dios o una sección del pueblo de Dios
ha tratado siempre de imitar lo que es el mundo. ¿Se acuerdan el pueblo de Israel? 1 Samuel capítulo 8, danos a un rey para que seamos como las demás naciones. Y hoy en día, en lo que es el contexto de la predicación, hermanos, creo que estamos leyendo más libros denominacionales en cuanto a cómo predicar la palabra de Dios que lo que es el manual bíblico que Dios nos ha dado por medio de las páginas de la Biblia. Hermanos, en la Biblia tenemos varios ejemplos y una de las cosas que debemos de hacer para poder mejorar nuestras predicaciones es, número uno, considerar los ejemplos que tenemos aquí en la Biblia de aquellos predicadores que expusieron el mensaje de Dios y Dios se agradó de ellos. Me acuerdo que en cierta ocasión el hermano Dave Miller hacía la pregunta ahí en las conferencias de Memphis. Le tocó el sermón a él, la clase de predicación que Dios desea. Y hacía el hermano la pregunta en su introducción: ¿cuál es la clase de predicación que es la aceptable, la que agrada a Dios? Y luego dice el hermano, le respondía el hermano, la que Dios aprueba en su palabra. Y luego después el hermano, ¿verdad? Pues prosiguió a lo que es considerar algunos ejemplos de aquellos personajes que tenemos en la Biblia y que predicaron la palabra de nuestro Dios. Hermanos, ya el tiempo nos faltaría y pudiéramos hacer una serie todo el año de ejemplos de aquellos personajes que proclamaron la palabra de Dios con denuedo, con convicción, que hicieron esas aplicaciones prácticas a la audiencia de la cual ellos proclamaban. Hermanos, tenemos suficientes ejemplos bíblicos en las páginas de la Biblia para que nosotros dediquemos tiempo y veamos cómo ellos predicaron la palabra de Dios. Uno de los ejemplos a los cuales siempre acudimos es Hechos capítulo 2. El apóstol Pedro, vemos allá en Hechos 2 y verso 14. Hechos 2:14, vemos como Pedro se levanta con el resto de los apóstoles y comienza a predicar la palabra de Dios, comienza a explicar lo que está predicando, comienza a comprobar con argumentos sólidos lo que está tratando de explicar. Y luego también, ¿verdad?, vemos cómo esos argumentos son presentados por medio de las Escrituras. El apóstol Pedro acudió a texto tras texto, tras texto, tras texto, para poder comprobar, ¿verdad?, y establecer los argumentos que él estaba presentando en cuanto a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y luego venimos al versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Si se fijan cómo habla de la muerte y la resurrección de Cristo, provee argumentos sólidos para comprobar y establecer lo que está diciendo. Y luego el 36, vemos cómo hace la aplicación a cada uno de ellos. En el versículo 22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Nota la aplicación que hace el apóstol Pedro. Le dice a ellos, los acusa directamente a ellos de haber crucificado a nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos una vez más aquí ejemplos de lo que nuevamente una vez más hacían estas personas que agradaban a nuestro Dios en lo que es la predicación. Así que vemos aquí una explicación, vemos aquí una comprobación, si se puede decir esa palabra, de cómo ellos comprobaban con argumentos lo que estaban tratando de explicar y luego cómo lo aplicaban. Y siempre, una vez más, siempre la autoridad de ellos fue la palabra de nuestro Dios. Decía el hermano Marshall Kibo, tenemos la foto del hermano allá en el centro, un afroamericano, decía que hoy en día, en el tiempo de él, decía, muchos nomás están citando desde el púlpito, Webster dice esto, Webster dice lo otro, pero ya no escuchamos a la gente, a los predicadores decir, Pedro dice esto, Santiago dice esto otro, Jeremías dice esto otro. Ya muchas se han estado apartando del patrón bíblico en cuanto a la predicación y están acudiendo a autoridades humanas en vez de la autoridad bíblica. En Hechos 2, una vez más, el apóstol Pedro nos muestra con mucha claridad, hermanos, a cada uno de nosotros la manera de cómo debemos de predicar la palabra de Dios. En cuanto a este ejemplo de Hechos 2, tenemos muchos predicadores hoy en día, hermanos,
que argumentan y dicen que en la predicación no debe de ser que no debemos de confrontar a las personas. No debemos de predicar de una manera directa. No debemos de predicar de tal manera que la audiencia se ofenda. No debemos de predicar el mensaje de esa manera, porque haciéndolo así no vamos a producir resultados. Hermanos, en Hechos capítulo 2, la predicación que agrada a Dios es aquella que una vez más deja espacio para hacer esa aplicación directa a lo que el hombre necesita entender para poder cambiar su vida y así de esta manera estar bien delante de Dios. Note una vez más en Hechos 2:36, a quien vosotros crucificasteis. El apóstol Pedro no se anduvo por las ramas. Él le dijo exactamente lo que tenía que hacer. Hermanos, en la Biblia, cuando analizamos estos ejemplos de predicadores, aprendemos bastantes cosas en cuanto a la manera de cómo debemos de predicar y el contenido que debemos de predicar. Pero lamentablemente lo que pasa hoy en día es que ya no estamos analizando este manual de predicación, y en vez de hacer eso, lo que estamos haciendo es, estamos comprando, ¿verdad?, series de cómo predicar a través de un año, ¿verdad?, por el pastor fulano de tal, y ahí está la información, ¿verdad? Había este predicador, hermanos, que tenía toda la serie de cómo predicar por un año para lo que es miércoles y lo que son domingos. Y tenía toda la serie de esos libros, y luego lo que hacía este hermano era cortaba la hoja y la ponía en su Biblia. Ya básicamente ese eran sus muletas del hermano, y eso es lo que estaba predicando. Luego predicaba como Pentecostés, aparte de eso, ¿verdad? Así que pues, una vez más, no preparaba sus propios sermones. No había una preparación adecuada para proclamar la palabra, sino más bien había una copia adecuada, ¿verdad? Porque a veces también le sacaba copias al pobre libro para meter, ¿verdad?, la hoja ahí. Entonces, hermanos, necesitamos tener en cuenta, número uno, para mejorar nuestros sermones, hay que acudir a la Biblia. Hay que acudir a esos ejemplos, enfóquese en esos ejemplos. Cuando estudie a la vida de Jeremías, Ezequiel, Isaías, Moisés, Josué, el apóstol Pedro, el apóstol Santiago, Judas, cuando considere a esos personajes, no solamente estudie lo que ellos escribieron, sino más bien también, cuando tengamos los ejemplos de las veces que ellos predicaron la palabra, observemos la manera lógica de cómo ellos presentan la palabra de Dios de tal manera que pueda producir un cambio. Y acuérdense que el propósito de la predicación es producir un cambio en la vida de las personas. Entonces, debemos una vez más de considerar este punto, ¿verdad? En los pocos minutos que nos quedan, hermanos, para mejorar nuestros sermones, necesitamos, hermanos, enfocarnos en la lección, en la palabra de Dios y no en nosotros mismos. Si queremos mejorar nuestras predicaciones, el enfoque, la consagración, la dedicación debe estar en lo que dice la palabra de Dios, en el mensaje que vamos a proclamar y no en nosotros mismos. Acuérdense, la palabra de Dios nos exhorta una y otra vez a que no pongamos el enfoque en nosotros, sino en el mensaje, no en el mensajero. ¿Se acuerdan lo que dice 2 Corintios, capítulo 4 y versículo 5? El apóstol Pablo ahí en 2 Corintios 4, 5 dice, pues no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor a Cristo. No nos predicamos a nosotros mismos. 1 Corintios 2, 2. También dice el apóstol Pablo ahí, pues me propuse no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. El enfoque debe estar en el mensaje, hermanos, no en nosotros mismos. Aproveche esos 20, 25 o 45 minutos que usted predica. Aproveche ese tiempo para proclamar el mensaje de Dios, no a usted mismo. Les he comentado como 1000 veces a los hermanos esta campaña evangelística donde fuimos y ve la congregación, fuimos allá, estuvimos ahí, y el hermano invitado predicó una lección de 3 puntos. Y en esos 3 puntos, el punto número 1 fue la vida de un predicador de aquí del área de Dallas. Y comenzó a hablar todo de la vida del hermano.
Y luego punto número 2, también está este otro hermano predicador de allá de México y comenzó a hablar de la vida de ese predicador. Y luego después, punto número 3, comenzó a hablar también de la vida de otro predicador. 3 predicadores, uno de Dallas, uno de México y otro de quién sabe de dónde era. Fueron los 3 puntos del sermón. Hermanos, estábamos todos ahí, los hermanos que me habían acompañado para esta predicación. Y hermanos, estábamos ahí nomás viéndonos el uno al otro. ¿Cuándo va a predicar la palabra? ¿Cuándo va a hacer referencia a la Biblia? Hermanos, estábamos casi nomás por cortesía. No nos levantamos y nos fuimos de ahí. Manejamos aproximadamente 1 hora y media para ir a este lugar, para ir a escuchar una vez más la vida de 3 predicadores del área. 2 Corintios 4:5 nos necesita resonar una y otra vez en nuestras mentes antes de querer hacer eso. Cristo dice en Marcos 1:38, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Y acuérdense que Juan capítulo 12, versículos 50 y 51, menciona que lo que Cristo predicaba era lo que Dios, el Padre, le había dado. Hermanos, Dios ya nos dio a nosotros lo que tenemos de predicar aquí en las páginas de la Biblia. Lo que tenemos que hacer es estudiar este libro santo, estudiarlo de tal manera que nos empapemos de él, para que así de esta manera podamos proclamar el mensaje de nuestro Dios. La próxima ocasión vamos a ver otros principios más de cómo podemos mejorar nuestras predicaciones. Y una vez más, todo esto da con el propósito de darle lo mejor a nuestro Dios en el contexto de lo que es la predicación. En cuanto a los anuncios, pues me acaban de